Dios le bendiga, hermano, hermana, qué bueno que se encuentre escuchando con nosotros. Este mensaje de la palabra del Señor, que estoy seguro va a traer mucho confort y edificación a nuestras vidas y que también va a traer dirección para que podamos sobrellevar los tiempos difíciles en los cuales nosotros nos encontramos. Gracias por estar en contacto a través de este medio, como familia, como persona. Espero que podamos como iglesia también seguirnos fortaleciendo mutuamente. Gracias al Señor por todos los que me han externado sus muestras de aprecio, cariño, sus oraciones, y de igual manera quiero que sepan que estoy orando por ustedes. Estamos orando como familia para que el Señor pueda confortar a través de su palabra, por medio de su espíritu, el corazón, las almas, que pueda darles paz y sosiego en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Vamos a dar inicio a esta enseñanza y reflexión sobre la palabra de Dios, primeramente con una oración. Así que yo les invito a que ahí donde están podamos orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque has sido bueno con nosotros en gran manera. Señor, nos has regalado la vida eterna por medio de Cristo Jesús, donde no tuvimos que hacer nada. Y Dios, ahora gozamos de una esperanza viva y eterna en Cristo Jesús. Gracias te damos porque podemos tener esa confianza y por esa confianza nos dirigimos a ti. Ahora, Padre, glorifícate, que sea el nombre de tu Hijo Jesús exaltado, que sea tu palabra reverenciada y que ante todo tú seas alabado en esta mañana. Gracias por lo que tú has hecho y vas a hacer. Confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús confiamos en ti. Amén. Muy bien, hoy vamos a reflexionar en el libro de Marcos, en el capítulo número 14, el verso 36 al 46, sobre lecciones aprendidas de oración que Jesús enseñó a sus discípulos, de las cuales extraemos dos lecciones muy importantes en nuestra vida de oración, las cuales debemos nosotros practicar en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Los tiempos en los que estamos no son diferentes a los tiempos anteriores. Siempre ha existido dificultad en los tiempos. El Señor Jesús, cuando anduvo en su ministerio, enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, la manera de cómo Él iba a vivir, cómo ellos debían de vivir. Él, siendo el maestro, tenía que enseñarles a ellos la forma de vivir una vida centrada en Él, una vida centrada en Dios, mejor dicho. Sin duda hemos escuchado mucho acerca de la oración y sobre la necesidad de orar siempre. No me cabe la menor duda que en este momento lo estamos haciendo, muchos y algunos con mayor fervor que otros. ¿Por qué no decirlo? Puede que existan personas que no lo están haciendo debido a la debilidad humana que nos caracteriza a todos, donde nuestras emociones, nuestros sentimientos nos dirigen hacia la comodidad, la vanidad, y estas nos llevan a la poca necesidad de hacerlo. Pero hoy más que nunca necesitamos aprender a cómo orar. No solamente necesitamos orar, sino que debemos saber cómo orar. ¿Cómo oramos en esta situación en la que estamos nosotros pasando actualmente? Debemos pedir al Señor que termine todo esto. Debemos pedir al Señor que ya no se siga expandiendo esta pandemia. ¿Será que nuestra oración como discípulos de lo que hemos aprendido del Señor Jesús debe ser orar únicamente por nuestra propia protección y la protección de nuestros seres queridos? No me malinterprete, no digo que no debemos orar así, claro que sí, debemos orar en ese sentido, pero debemos también de igual manera abrir un poco nuestra mente, ver a la palabra de Dios y preguntarnos qué es lo que Dios está haciendo actualmente, qué es lo que Dios está haciendo en el mundo. ¿Será que Él es ajeno a todo esto que estamos pasando? Por supuesto que no. Debemos nosotros entender que la voluntad de Él es sobre todo, es maravillosa, es perfecta, que Él tiene un propósito para este mundo. Pensemos en un momento en el plan divino y perfecto que Dios trazó desde antes de la fundación de este mundo, para que todo lo que Él expuso a través de las Escrituras se pueda cumplir. Recuerden, Jesús le dijo a aquella gente en aquel momento,
expresando que ellos debían arrepentirse, que ni una jota ni una tilde iba a pasar de la ley. La ley se iba a cumplir. Y nada de lo que la ley decía iba a quedar a un lado. No, todo se iba a cumplir. De igual manera, las escrituras se están cumpliendo a través de todos los tiempos. Las escrituras nos dicen y nos revelan sobre los planes y los propósitos de Dios para este mundo. Y Él tiene un plan maestro, el cual debe ser tomado en cuenta. Es un plan perfecto, en el cual Él permite que muchas cosas acontezcan aparentemente dañinas y malas para este mundo, pero al final todo esto redunda en un bienestar que Dios quiere para esta humanidad. Recordamos las palabras que nos dice la segunda carta a Pedro en el capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la pueden tener como tardanza. Recuerden que Dios es paciente para con nosotros, nos dice Pedro, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este perecer no es un perecer físico únicamente, se refiere a un perecer espiritual, una vida totalmente alejada de Dios, un alma perdida en el infierno. Y Pedro está allí recalcando las palabras de Ezequiel. Cuando nosotros también leemos Ezequiel, nos dice también Ezequiel, porque no quiero la muerte del que muere, hablando al pueblo de Israel, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, sino convertíos y así viviréis. Entonces vemos claramente de que Dios está interesado en el hombre, al igual que nosotros. Estamos interesados en la misma humanidad donde nos ha tocado vivir, las mismas personas, y definitivamente que nos afecta personas que están muriendo, nos afecta personas que están enfermas, nos afecta también pensar de que probablemente podemos ser uno de los que están ahí. Y estas cosas suelen abatirnos muchas veces, invadir nuestros pensamientos y traernos temores, falta de sosiego, falta de quietud, falta de paz. Y por eso quiero compartir con ustedes 2 lecciones acerca de la oración que nos ayudan a vivir en estos tiempos difíciles. Una de ellas es que la oración debe tomar en cuenta la voluntad perfecta de Dios. Cuando nosotros oramos, debemos entender que hay una voluntad perfecta a la cual no debe ser ajena a nuestra oración, debe ser tomada en cuenta esta voluntad de Dios cuando nosotros oramos. Y la segunda lección que nosotros aprendemos es que debemos estar alertas, debemos velar, debemos orar para que no sucumbamos ante esa tentación. Y el pasaje que nos enseña esto se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 14, en el versículo 32 en adelante, y dice la palabra del Señor: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Esta oración de Jesús en Getsemaní es una oración en la cual nosotros podemos ver un contraste entre la dependencia de Jesús al Padre, su fervor en cuanto a la oración, y la dependencia y el fervor a quienes Él les estaba enseñando, a sus discípulos. Cuál era su actitud hacia la oración y cómo ellos estaban tomando aquella situación en la cual Él ya les había dicho
que él tenía que padecer muchas veces. Él les había dicho unos versículos anteriores. Inclusive es importante tomar esto en cuenta para lo que vamos a hablar. A Pedro, cuando él le había dicho esto, Pedro fue el primero que expuso, ¿verdad? Se sobresaltó y dijo: Señor, si es posible ir contigo hasta la muerte, yo voy a ir. Sin embargo, esto había sido tomado con una liviandad, porque ellos no entendían claramente lo que estaba pasando. El Señor Jesús sí lo sabía. No solamente de que Él tenía que padecer, sino que cuál era el plan que el Señor estaba haciendo y ejecutando en ese momento. Esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta, hermanos, de que no simplemente basta con conocer la Escritura, no simplemente basta con saber qué es lo que la palabra del Señor enseña, sino que también de igual manera debemos estar nosotros atentos, alertas a lo que el Señor está haciendo en el mundo. Y esto en ninguna manera para que nos llenemos de temor, sino que al contrario, para que podamos alabar y glorificar al Señor, porque el Señor está cumpliendo su palabra, porque Él está cumpliendo sus promesas, porque el tiempo de regresar a casa o de ir a casa está cercano a nosotros. Debemos pensar en eso, de que Él ha preparado una morada, de que Él ha hecho un destino eterno para aquellos que Él ha buscado y que le hemos abrazado. Y esto debe estar en nuestras mentes con cada cosa que pasa en el mundo, como lo que está pasando en la actualidad. No podemos negar de que Él tiene el control de lo que está pasando. No podemos negar también de que lo que está pasando probablemente el mundo no lo entienda. Pero nosotros sí debemos entenderlo, nosotros sí debemos tener una visión clara de esto, y esto debe de mover nuestra oración. Ahora, expliquemos un poquito el texto aquí de lo que está pasando. Vinieron a ese lugar que se llamaba Getsemaní. Él mandó a sus discípulos que lo esperaran y él fue a orar. Ahora, vea usted de que de igual manera Juan nos dice que habían llegado a ese lugar en el capítulo 18, a lo que él llamaba el torrente de Cedrón. También igual Lucas habla de que ese era el llamado el Monte de los Olivos, que su nombre significa prensa de aceite. También Lucas dice que Jesús iba regularmente a este lugar, como de costumbre. Juan dice también de que Judas, cuando le buscó en el lugar donde solía ir Jesús. De manera que este es un lugar habitual donde Jesús iba. Y ahí pues se comunicaba con el Padre. Era un hombre de mucha oración. Y él se encuentra ahí ahora con sus discípulos. Note en el versículo 33 y en el versículo 34 que solamente tomó consigo de sus discípulos, tomó consigo a tres de ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y es interesante porque él toma consigo a estos tres que en algún momento nosotros leemos en la palabra de Dios que estaban dispuestos a morir por Jesús, estaban dispuestos a dar su vida por Él. Aparentemente eran tres hombres sobresalientes entre los discípulos que estaban dispuestos a estar cerca del Maestro. Sin embargo, esto estaba muy lejos de la realidad. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando la madre de Jacobo, que es el mismo Santiago y Juan, le dijeron a Jesús, queremos que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda? Y Jesús le dijo: ¿acaso van a ustedes a beber de la copa que yo he de beber? Y ellos dijeron: sí, claro, podemos beber. O sea, ellos dijeron: nosotros estamos dispuestos a sufrir y a pasar esa copa que tú vas a pasar. Y Pedro, versículos antes, le había dicho: Señor, estas cosas en ninguna manera te acontezcan. Si yo he de poner mi vida, yo la pongo por ti. Entonces, qué interesante es que estos tres hombres fueron tomados por Jesús y fueron llevados al lugar. Y Él les dice: bueno, aquí están, ahora velen, ayúdenme a orar. ¿Por qué? La razón, versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Marcos nos dice que estos tres hombres eran los más cercanos también de igual manera. Y bueno, aquí también en el versículo 34 se enfatiza la parte emocional de Jesús. Jesús fue hombre, no como algunos piensan de que porque era Dios pudo sufrir. No, Jesús fue hombre. Él emocionalmente estaba
angustiado y estaba abatido. Sus propias palabras eran: mi alma está totalmente triste. Los otros evangelios hablan acerca de que él estaba totalmente angustiado. Y lo único que le pidió a sus seguidores, a sus 3 hombres de confianza, podemos decir, es que pudieran orar, velar ahí en esto. Pero sabemos que en ninguna manera ellos pudieron soportar con ni siquiera una hora. Cuando Jesús exclama: mi alma está angustiada, Él está expresando lo que el salmista en su momento dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Jesús estaba exponiendo su emoción ante la palabra de Dios, o lo que la palabra de Dios dice. Y luego dice la palabra que se fue más adelante, se postró en tierra y oró de esta manera. Si fuese, versículo 35, si fuese posible, pasase de aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Note cómo el versículo 36 expresa: todas las cosas son posibles para ti. ¿Acaso Dios no puede hacer que termine esta situación de pandemia? Claro que sí. Todas las cosas son posibles. Jesús estaba seguro de que el Padre podía hacer algo totalmente diferente a lo que estaba a punto de suceder. Y él estaba su fe estaba sobre esa seguridad. Dios era capaz y es capaz de cambiar cualquier situación en la cual nosotros nos encontramos. La pregunta es: ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque hay una voluntad perfecta que solamente Él sabe, y debemos nosotros confiar en Él. Note usted la forma de expresarse de Dios: Padre mío. Esto, o mejor dicho, Abba Padre. Algunos externan de que lo que está diciendo es la misma oración de papito, de confianza. Sin embargo, Jesús siempre se refirió al Padre como Padre, y le dice Padre. Y Él habla acerca de la relación íntima. Esto habla de su relación íntima para con Dios, de cómo Él tiene esa confianza, esa intimidad, la cual todos nosotros tenemos. Tenemos un padre a cual acudir. Probablemente algunos de ustedes no tuvieron un padre ni la confianza para poder ir donde Él y decirle y contarle sus penas. Sin embargo, aquí Jesús nos enseña que debemos orar diciéndole Padre. Y esto nos lleva a nosotros a la confianza que debemos nosotros tener en un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre justo, un Padre que ama con todo su justicia y su juicio. Y debemos estar con confianza delante de Él. Por eso en nuestras oraciones debemos ir a Él como Padre y tener esa confianza de ir y decirle las cosas que necesitamos y que Él ya las sabe. Pero también confiar en que todo es posible, que Él lo puede hacer, que Él puede cambiar las circunstancias, que Él puede hacer algo totalmente diferente. Y Jesús aquí lo está externando. Más sin embargo, Él antepone algo que es sumamente importante y es la primera parte del mensaje de hoy. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Note usted que antes que cualquier cosa, Jesús estaba tomando en cuenta en su oración la perfecta voluntad del Padre. ¿Cuál es la perfecta voluntad del Padre? Por eso yo les decía en un inicio, cuando nosotros estamos orando, realmente nos ponemos a pensar qué Dios está haciendo en la actualidad. ¿Qué pieza del plan perfecto de Dios se está moviendo en este momento? Créalo, hermano, hermana, amigo. Hay una pieza que Dios está moviendo en este momento. Nosotros en nuestra limitado pensamiento, en nuestra limitada conciencia también podemos decir no conocemos, no sabemos, pero Dios está moviendo y Él sabe lo que Él está haciendo, Él sabe lo que Él va a hacer. Entonces, esta primera parte nos habla acerca de tomar en cuenta la oración, la voluntad de Dios. La oración es un modelo para el creyente que vemos acá, el cual donde Jesús expone sus necesidades, su deseo ante Dios.
pero resalta ante todo la sumisión a la voluntad divina. La oración de Jesús no está centrada primordialmente en lo que Él desea, sino en alinear su voluntad a la voluntad de Dios. Y esto es lo que debe ser nuestra oración. Nuestra oración debe ser alineada a la voluntad del Señor, a lo que Él quiere, a lo que Él está haciendo. Lejos de esto sería, o contrario a esto sería egoísmo de nuestra parte, simplemente pedir que todo se arregle, que todo marche mejor, que ya podamos salir de nuestras casas, que sigamos llevando una vida normal, etc. Sin antes nosotros decir, Señor, ¿es esto tu voluntad? ¿Es así como debemos nosotros hacer? Señor, lo que tú estás haciendo en este mundo, Padre, ¿qué debo yo hacer ante esta situación? Y acá es la enseñanza que Él quiere hacer o darles a sus apóstoles, a sus discípulos, y es decirles que ellos debían de orar, velar y orar. Y esta es la segunda parte, pero quiero recalcar un poquito más en que la oración nuestra debe ser paralela también a la oración que el Señor Jesús nos enseñó cuando nos habló de orar, y cuando ellos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Él les dijo, recuerdan en el libro de Mateo 6, 9 al 13, cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué dice la segunda parte o lo que sigue? Hágase tu voluntad, así en la tierra como también en el cielo. Entonces, la voluntad de Dios debe ser preeminente cuando nosotros oramos. Debe de tener el primer lugar en lo que nosotros estamos diciendo. Si bien es cierto, no queremos sufrir. Si bien es cierto, no queremos que otros sufran. No queremos escuchar de personas que mueren. No queremos escuchar de personas infectadas. Pero cuando Él enseñó la oración, enseñó a decirle a que los discípulos dijesen: hágase tu voluntad. ¿Cómo saber si esta no es la voluntad de Dios? Bueno, por eso debemos orar. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta la voluntad de Dios para orar, ocurren tres cosas que quiero compartir con ustedes. Al momento de nosotros orar, estamos demostrando fe en que Él tiene el control. Cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando estamos diciendo, Señor, no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, estamos demostrando que tenemos fe en Él, que Él tiene el control, Él sabe. Él no ha perdido ese control, Él no se ha descuidado de este mundo. Recuerden, tiene un plan perfecto desde antes de la fundación de este mundo. Y entonces, cuando yo oro de esa manera, yo estoy diciendo, Señor, tú sabes, Señor, tú tienes la sartén por el mango, tú conoces lo que estás haciendo. Voy a confiar en ti, voy a confiar en que esto que está pasando es parte de tu plan. Y yo, como tu discípulo, estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Así que no me voy a afanar, no me voy a llenar de ansiedad. Y cuando me llene de ansiedad, aquí vengo nuevamente, vengo a tu palabra para que tú nuevamente refresques ese conocimiento de tu voluntad en mi vida. La segunda cosa que nosotros hacemos cuando oramos conforme a la voluntad de Dios es que estamos subordinando nuestros deseos a los deseos de Él. Los deseos a lo que Él quiere, mejor dicho. A la voluntad suya, que es agradable, perfecta, es grande. Aunque mi deseo sea otro, mi deseo es querer salir. Mi deseo es que ya pues, no continuar encerrado como estamos encerrados ahora, ¿no? No se puede hacer nada, ni cortarse el cabello puede uno. Felicito a aquellos que pueden cortarse el cabello solos, pero mírenme a mí, no sé cómo voy a aparecer en el otro mensaje, pero bueno. Eso es aparte. Entonces, tenemos deseos muy personales. Tenemos deseos de que las cosas ocurran de diferente manera. Pero el orar conforme a la voluntad de Él nos lleva a subordinar nuestros deseos a sus propios deseos. Y en tercer lugar, Dios nos fortalece en esa oración en perfecta unidad a su voluntad, para poder aceptar su voluntad. Dios nos fortalece para aceptar su voluntad. Mateo no lo menciona, pero Lucas dice que cuando Jesús estaba orando, se le apareció un ángel del cielo
¿Y saben qué le dijo? Ok, Jesús, tu oración ha sido oída. Mira, no hay ningún problema, el Padre ha cambiado de plan. No, ¿verdad? No lo dijo así. Dice la Biblia que apareció un ángel del Señor para fortalecerle. Y es aquí donde Dios nos fortalece en medio de esta situación difícil. Nosotros oramos, hermanos míos, queridos amigos, nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios cuando nosotros estamos demostrando fe que Él tiene el control. Nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios cuando estamos subordinando nuestros deseos a los deseos de Él. Y Él nos fortalece para poder hacer su voluntad. Y viene en nosotros un espíritu de tranquilidad, de paz, de sosiego, porque Él nos ha fortalecido. Él nos da el gozo que necesitamos en estos momentos y Él nos enseña a poder utilizar ese espíritu afable, ese espíritu de gozo para con los demás. Y los demás pueden experimentarlo también. Siguiendo con el pasaje, la Escritura dice en el versículo 37 de Marcos, vino luego y los halló durmiendo. Cuando Jesús fue y oró de esta manera, conforme y alineado a la voluntad de Dios, Él regresa, porque recuerden, Él está abatido, Él está angustiado y Él quiere ver a sus discípulos, Él quiere que sus discípulos lo apoyen en este momento difícil. Y esta vez los halla durmiendo. Ahora note que se dirige primeramente a Pedro. Pedro, el que había dicho, no Señor, en ninguna manera esto te acontezca, yo voy a poner mi vida por ti. Y le dijo, Simón, duermes, le dijo. No has podido velar una hora. Wow, Simón, el que está dispuesto a dar la vida por mí, no has podido ni siquiera velar una hora. Y esto nos lleva a la segunda parte del mensaje. Y luego les dice, velen, oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, la segunda parte de la lección es que debemos estar alertas y orar para no sucumbir a la prueba, sucumbir a la tentación. Si hay una segunda lección que debemos aprender en cuanto a la oración para estos tiempos difíciles, es que debemos estar velando y debemos estar orando. ¿Por qué? Porque hay un peligro de sucumbir a la tentación. Velar es una responsabilidad nuestra. Estar alerta significa estar despiertos, estar atentos a lo que está pasando en este mundo, lo que Dios está haciendo, lo que su palabra nos revela que el Señor va a hacer con este mundo y con los hombres. Esto es velar y esto es parte de nosotros. Debe estar informándonos más de la palabra, estudiándonos más de la palabra, que es la fuente más confiable que nos dice a nosotros lo que va a pasar en el mundo. Y no los noticieros y las estadísticas donde los hombres pueden especular y hablar de muchas cosas, y de hecho lo van a hacer. Ahora, debemos estar alertas a las instrucciones que nos dan, claro que sí, nuestras autoridades, pero de lo que va a pasar en el mundo, vamos a escuchar a gente hablando incoherencias. La mejor fuente que nos dice lo que va a pasar en este mundo y lo que se va a cumplir es la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de tomar como fuente para poder nutrir nuestro conocimiento. Aquí el Señor les enseña que deben de velar, pero también deben de orar. Ahora, orar es la parte divina, es la parte donde Dios actúa. Y es ahí donde nosotros debemos poner nuestra dependencia de Dios. Velar, estar alerta a nosotros, nuestra responsabilidad. Y orar, buscar la dependencia de Dios. Ahora, la razón por la cual se debe velar y orar es porque está el peligro de sucumbir a la tentación. Ahora, ¿qué es eso de sucumbir a la prueba o la tentación? La tentación, ya lo dije, es la prueba. Sucumbir no significa expresamente no sufrirla, no. Sucumbir a la tentación no es que no vamos a entrar en tentación, no, sino que sucumbir a la tentación es fracasar en la prueba. La prueba, ¿cuál prueba? La prueba de permanecer fieles y vigilantes. La prueba es, o el fracaso llega a ser cuando nosotros no permanecemos vigilantes y no permanecemos fieles a la voluntad del Señor y a lo que el Señor quiere.
Recuerdan cuando también en la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, les dijo, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Está diciendo, no nos dejes sucumbir a la prueba. Hermano, hermana, amigo, cuando usted y yo no oramos conforme a la voluntad del Señor, debemos entender que hay un peligro y es sucumbir. Podemos sucumbir a la prueba fallando a lo que estamos viviendo ahorita, fallando a la situación cuando se nos presenta la situación difícil. Y aquí Jesús primeramente está enseñando que la razón por la cual fallamos es porque el espíritu al cual hace referencia es el espíritu humano, es decir, las emociones nuestras, la parte intangible nuestra, el espíritu está dispuesto, es decir, nosotros estamos dispuestos. Usted puede decir ahí donde está, mire, yo estoy listo, yo estoy dispuesto. Pedro lo dijo también, Señor, yo en ninguna manera eso te va a acontecer porque yo voy a poner mi vida por ti. Él estaba dispuesto, ese es su espíritu, pero la carne es débil, y cuando habla de la carne está hablando de la parte física nuestra. Esta está sujeta a debilidad. También los impulsos nos pueden llevar a situaciones a las cuales nosotros pensamos que no podemos llegar, pero sí podemos llegar. Esta debilidad humana nos puede traicionar y nos puede llevar a sucumbir a la prueba. Jesús dice, quiero que ustedes oren para que no cedan a esa prueba, a la prueba de permanecer vigilantes y fieles al Señor. Vuelvo y repito, Jesús en ese momento está experimentando una prueba. Él está en ese momento sintiendo esa debilidad de carne, esa debilidad emocional en la cual la prueba lo había puesto, como cuando fue puesto allá en el desierto, ¿recuerdan? Y él fue tentado, y la razón o el propósito para ser tentado era abandonar la voluntad del Señor. ¿Recuerdan ustedes lo que Satanás le dijo? Te daré todo esto si postrado me adorares. Ahora, ¿qué es lo que Satanás quería? Alejarlo totalmente de lo que él había venido a hacer, quitarlo de lo que era la voluntad de Dios. Ahora vemos a Jesús aquí siendo tentado por medio de la prueba, alejarse y sucumbir a lo que el Señor estaba haciendo en su vida para traer salvación a toda una humanidad. Y cuando usted y yo, hermano, amigo, sucumbimos a la tentación, es cuando nos alejamos, dejamos de ser fieles a lo que el Señor ha dicho. Así que, hermano, manténgase fiel, manténgase firme. Manténgase firme a las promesas del Señor, a lo que Él ha dicho, a lo que Él ya nos ha hablado por medio de su palabra. Manténgase allí. No deje que esta situación lo lleve a tal extremo que el miedo lo domine. No deje eso. No voy a decirle que no asoma el temor a nosotros. Asoma el temor. Pero cuando asoma el temor es hora de orar. Es hora de orar. Estamos experimentando con nuestras familias y gracias a Dios, a mi esposa, pues Dios alumbró su espíritu y dijo, oremos 3 veces, pongamos las alarmas. Vamos a orar 3 veces al día y tenemos las alarmas 3 veces al día. Y cuando suena la alarma, está la alarma en los aparatos electrónicos de mis hijos y está las alarmas en nuestros teléfonos. Y cuando alguien no le escucha, el otro le escuchó, porque suele suceder, ¿no? Y entonces dice, ok, hora de orar. ¿Y dónde estamos? Hora de orar, y vamos a orar. Y oramos al Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos orar. Porque si no sucumbimos a la prueba, nos sentimos temerosos y el miedo nos lleva a no hacer la voluntad de Dios. Nos dejamos gobernar de las emociones cuando sucumbimos a la prueba. Y empezamos a dirigir nuestro enojo, nuestra frustración, empezamos a maldecir, a blasfemar de las personas, de las autoridades, de la familia. Estamos en casa, pero es un pleito, son discusiones, y no entendemos que esto es parte de lo que el Señor está haciendo y está permitiendo, mejor dicho, por lo cual necesitamos nosotros orar. ¿Por qué? Porque esta carne es débil, porque el espíritu, aunque esté dispuesto, esta carne nos va a traicionar. Nos lleva también a querer tomar el control de todo para ponerme a salvo yo mismo cuando ni siquiera puedo hacerle frente a un virus. No puedo hacerle frente a esto. Entonces tenemos que estar orando porque la carne es débil. Aunque estemos dispuestos, nuestra carne nos traiciona. Y ahí vemos nosotros el ejemplo más grande en los discípulos.
La Biblia dice que el Señor Jesús fue y encontró durmiendo a Simón Pedro y le dijo a los otros dos: velad y orad para que no entréis en tentación. Luego fue y oró y estuvo allí también, y luego volvió a regresar. Y dice la Biblia que cuando los halló durmiendo, no hallaron qué responderle. No hallaron qué responderle. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cargados de sueño. Su carne, su humanidad es tan frágil como la de nosotros, que no podían ellos ni siquiera mantenerse despiertos. Por eso es que debemos estar nosotros alertas y orar. El libro de Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda, y esto conociendo el tiempo, Romanos capítulo 13, verso 11, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Note usted lo que dice Pablo a los romanos: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Note que Efesios también nos dice que debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la oración es algo sumamente importante, pero debemos saber cómo orar. Debemos orar alineados a la voluntad del Señor, porque Él tiene el control, Él sabe, Él conoce. Él tiene un plan perfecto que se va a desarrollar, o sí, o sí. O sea que a mí me parezca como lo está haciendo, o sea que no me parezca como lo está haciendo. O sea que el mundo se arrepienta o el mundo no se arrepienta. Porque si bien es cierto, muchas de las personas están levantando su mirada al cielo y están diciendo: Señor, sálvanos, perdónanos. Pero también hay muchos que, lejos de eso, están cerrando sus puños contra Dios por meterlos en una situación como esta. Mas, sin embargo, nosotros debemos orar alineados a su voluntad y debemos velar. Debemos velar. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos pueden traicionar. Nuestra carne nos puede traicionar, aunque estemos y querramos estar dispuestos. Dios quiere que nosotros oremos de esa manera. Concluyo diciéndoles, hermanos, en estos tiempos tan difíciles, Dios quiere que acudamos a Él hoy más que nunca. Quiere que expresemos nuestros deseos. La Biblia dice que no debemos estar afanados por todo, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, con toda oración y súplica en el Espíritu. Debemos derramar sobre Él nuestras ansiedades. No obstante, Él nos pide que nosotros confiemos en Él, que reconozcamos que Él tiene el control soberano, totalmente, sobre esta situación en la cual nosotros nos encontramos. Y que pase lo que pase, estamos seguros en su mano para ser salvos. Y Jesús nos da un ejemplo. Jesús nos da el ejemplo de oración, donde Él oró y dijo: no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Y como Él, nosotros también debemos orar. Debemos orar alineados a la oración que Él enseñó. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Que la palabra del Señor traiga paz a su vida. Que sea un consuelo y un alivio lo que el Señor pueda hablar a su corazón a través de este mensaje. Que el Señor le bendiga, guarde, y que la palabra more en usted abundantemente.
Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice. Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito Él lo permitió. Cantemos todos. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace.